En este módulo 7 vamos a hablar sobre las medidas cautelares y el derecho al honor y a la intimidad. Encontramos acá entonces dos ejes temáticos. Por un lado, las medidas cautelares. Por el otro, el derecho al honor y el derecho a la intimidad. En este primer eje, el de las medidas cautelares, vamos a hablar con qué herramientas contamos dentro del derecho procesal. En cuanto al otro eje, el otro eje temático relativo a los derechos al honor, derecho a la imagen, etc., vamos a decir que nuestra primera idea es remitir a Sullivan New York Times, cuando se habla en la Corte norteamericana de la doctrina de la real malicia, esa doctrina de la actual malice que toma la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Ponseti de Balbín contra Ediciones La Urraca. Recordemos que real malicia refería a que quien reclame indemnización por daños generados a través de la prensa deberá acreditar que ha mediado una real malicia, una verdadera malicia, o bien una negligencia a la hora de determinar si es o no falsa esa noticia. En el ámbito local tenemos entonces Ponseti de Balbín, Costa, Cervini de Cubría, Loche, Ekmejian, donde se habla del derecho a réplica, todos fallos a los que nos remitimos cada vez que tenemos esta temática y que son propios de un momento, de una época, en la que ese daño provenía de un medio periodístico conocido, un medio gráfico, la televisión, etc., donde teníamos identificado a un autor de una nota, a una determinada editorial, a una edición, y que con los años esa realidad ha cambiado y mucho. Hoy tenemos un acceso muy rápido a las redes sociales, al ciberespacio, donde la noticia se distribuye muy rápidamente y llega a números incalculables, donde la opinión pública es inmediata, él expresa el me gusta, no me gusta, y hace la crítica, etc., donde hay una fuerte impronta de lo que es vertir la opinión. Hay unas ganas de participar enorme. Este cambio que se da a través de estos medios, de la cercanía que tenemos a estos medios de comunicación, de la velocidad de la forma que tenemos de comunicarnos a través de las redes sociales, nos encontró a todos, al grupo que le gusta, que prefiere proteger su vida privada, a ese grupo que se mantiene al margen de la exposición de su vida, de su imagen, etc. Un grupo está allí y el otro grupo, en cambio, que encuentra deleite o placer en exponer cada uno de los eventos de su vida diaria, sus hijos, su imagen, dónde estuvo de vacaciones, mostrarse permanentemente. Esto nos recuerda a Guy Debord, que en el año 1967, el filósofo francés decía: somos porque aparecemos, somos en tanto aparecemos. Él escribe La sociedad del espectáculo y describe esto precisamente. Es el espectáculo como afirmación de la apariencia. El espectáculo como una afirmación de la apariencia. Y precisamente muchos participan de esta idea de ser en tanto se aparece, en tanto aparezco, en tanto me muestro, en tanto me exhibo, en tanto muestro mi vida. En el primer grupo, en tanto, aquel reservado, aquel que busca preservar su vida privada, tenemos a Telma Ortiz. Recordarán ustedes doña Telma Ortiz, hermana de la para entonces princesa de Asturias, que había pedido a la justicia española la protección de su imagen, de su fotografía, porque no quería ni ella ni su marido aparecer en los medios periodísticos. No quería que la persiguieran los paparazzi. E inició preventivamente unas medidas cautelares, y así se caratularon. Medidas cautelares, en tanto lo que pretendía era una tutela inhibitoria, porque ella no quería aparecer en los medios. En cambio, la Audiencia Provincial de Toledo, dado que esta era
la carátula, este era el marco donde se lo había planteado, se analizó los distintos requisitos de las medidas cautelares y dijo que no estaban reunidos. En tanto no reunidos los requisitos de las medidas cautelares, se rechazó el pedido de Telma Ortiz. Este fue un fallo muy comentado, ustedes lo podrán tener dentro del material. Fue muy comentado desde el punto de vista que no solo allí la Corte no hizo lugar a las medidas cautelares, estoy hablando de la Audiencia Provincial de Toledo, no hizo lugar a las medidas cautelares confirmando de alguna manera la decisión de la instancia inferior, sino que al mismo tiempo dijo que todos los derechos individuales se encontraban en paridad. Los derechos, todos constitucionales, estaban en una igualdad de condiciones, en una situación de paridad. Como contrapunto, encontramos que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en 2016 dictó un fallo que también ustedes tienen a disposición. López, vamos a llamarle. En el fallo López, el futbolista planteaba la protección de la imagen personal y la de sus hijos menores de edad por una acción, mediante una acción que inició contra la modelo que había sido su esposa. Entonces, es interesante ver el voto del doctor Eduardo de la Serie allí, porque no solo habla de la posibilidad de reconducir la pretensión y darle el nombre de medida autosatisfactiva a lo que había sido planteado como una acción preventiva, sino que a su vez dice que existe un escalón por encima, un escalón superior para proteger esos derechos, el derecho al honor, el derecho a la imagen. Entonces ya no hablamos de ese escalón o de esa paridad que escuchamos y que leímos en esa jurisprudencia española, sino que ya se vislumbra un cambio y de alguna manera una jurisprudencia que empieza a hablar de que en estos tiempos es preciso entender que existe un escalón superior para el derecho al honor, el derecho a la imagen. Vamos al otro eje temático, el eje temático de las medidas cautelares. Para introducirnos, nos recordamos aquello que Lorenzetti escribía en la teoría de la decisión judicial. Y decía, cuando hay un conflicto entre dos derechos, el juez no puede mantenerse indiferente. Ese juez debe salir a buscar una respuesta y debe hacerlo en forma efectiva y urgente. Teoría de la decisión judicial. Y esto sirve para, de alguna manera, introducirnos a qué puede hacer el juez, porque qué herramientas tiene el juez. Por supuesto, las clásicas, las medidas cautelares, con la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela como requisitos que debe revisar el juez. Pero repetimos, no viola el principio de congruencia y así se ha consagrado jurisprudencialmente, no viola el principio de congruencia aquel juez que reconduce esa pretensión y dice, esto se trata de una medida autosatisfactiva. Esto es nada más ni nada menos que iura novi curia, eso que conocemos como el principio de que el juez dice el derecho. Reconduce la pretensión y dice, si no reúne los requisitos de medida cautelar, pero bien puede ser una medida autosatisfactiva, porque a lo mejor esto se agota en sí mismo, porque recordemos que la medida autosatisfactiva, precisamente, es aquel requerimiento urgente que se formula al órgano jurisdiccional por parte de un requirente y que se agota con un despacho favorable de la medida. No requiere de una ulterior acción a los fines de evitar la caducidad o el decaimiento de ese despacho favorable que se hizo originalmente. Revisemos los requisitos, el peligro, la situación de urgencia, la necesidad de una protección inmediata y ante una situación o conducta de hecho que resulte que ponga en peligro una determinada situación para el requirente. Revisado la autosatisfactiva, decimos, bien, ¿cómo se facilita hoy en el marco de esto que es derecho al honor y a la intimidad, el derecho al honor y a la intimidad? En el marco de este análisis, decimos también que el juez puede echar mano de ese principio que surge del proceso electrónico, el principio de conexión inquisitiva.
Porque fíjense, este va a ser un principio muy valioso para el juez, porque del mismo concepto, del mismo espacio, ciberespacio, del que viene, del que proviene esa noticia, el juez tiene la posibilidad de una búsqueda de la verdad, metiéndose, introduciéndose en ese mismo ciberespacio, a los fines de determinar la entidad, la trascendencia, la proyección que pudiera tener esa misma noticia, porque él mismo tiene la posibilidad de introducirse por este principio de conexión inquisitiva y conocer qué tan grave es la situación, porque se deja de lado aquello de que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Vamos a decir también que por último existe una inversión de la carga probatoria en materia de estas medidas cautelares. Una inversión de la carga probatoria, ¿por qué? Porque la sola invasión en el ámbito de la privacidad hace presumir que existe una acción, una actividad que es arbitraria. La sola, entonces, introducción en la vida privada significa, del otro lado, la presunción de arbitrariedad de esa medida. Y va a tener que ser quien se introduce en el ejercicio de su libertad de expresión, en su derecho a la información, quien pruebe que esto realmente no es una actitud dañosa, abusiva de un derecho, etc. Por último, vamos a hablar de la prevención. El Código Civil y Comercial de la Nación, que actualmente nos rige, establece en el 1770 concretamente la protección del honor, la protección de la imagen habla también no solo de una función reparatoria, sino también de una función inhibitoria y preventiva de parte del juez para a los fines de evitar este tipo de conductas abusivas. Nos da pie también el 1710, el 1711, cuando habla de la acción preventiva, de la falta de necesidad de que exista una relación de causalidad, perdón, un factor atributivo de responsabilidad, sin necesidad entonces del factor atributivo de responsabilidad, es posible echar mano también del artículo 10, el artículo 10 que habla sobre el abuso procesal, el abuso en general de los derechos y que se aplica también al abuso procesal. Y toda esta normativa de fondo, normativa sustancial, es el marco donde el juez que deba dar una respuesta encontrará las herramientas desde el punto de vista del derecho de fondo. Como cierre hemos elegido unas palabras que escribe en la esencia del cristianismo Feuerbach y que dice: nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Para esta actitud que muchas veces incurre en ser ya malsana, dañina o abusiva, para esto existen herramientas hoy y el juez debe estar atento a los fines de lograr una tutela judicial efectiva. Bueno, muchas gracias.